Bueno, bueno, chao. A nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas. Muy buenas tardes, ¿cómo estás en este lunes de inicio de lecturas? Hola, hola Iván, muy buenas noches. Bueno, buenas tardes todavía a ti y a todas las personas que nos acompañan, como bien dices, a través de nuestra señal en vivo, a través de Twitch o a quienes nos van a acompañar también a través de nuestros videos en YouTube. Hoy sí, empezando una nueva semana de lecturas, con muchas expectativas para hoy y no sé cómo te encuentres tú. Muy bien, listo para continuar con nuestro recorrido literario a través del país. Les recordamos a las personas que nos están viendo, tal vez si nos están viendo por primera vez, que llevamos ya una semanita larga haciendo 2 semanas de hecho Mm, lecturas de nuestro país, un texto, uno de cada departamento, sí. sí. Iniciamos por San Andrés y hoy ya nos vamos hasta Sucre, entonces pues nada, listo y preparado para ver con qué nos vas a sorprender en esta tarde noche. Ok, bueno, ¿no? Hoy trayendo a una autora, quiero que compartamos esta lectura. La autora del día de hoy se llama Beatriz Vanegas Atías, o Atias, perdón si lo pronuncio mal. Y bueno, ella es una de las escritoras insignes del departamento de Sucre. Es periodista, es docente y pues escritora también. Vive en Bucaramanga, en otra región del país, pero digamos que pues también ha escrito muchas cosas sobre la región. Es, digamos, podríamos decir, una abanderada de la región. Principalmente, pues su producción está entre cuentos y poesías, es más que todo poeta, pero encontré de ella un libro pues muy interesante, que también que se llama Todos se amaban a escondidas. Son 12 cuentos escritos por ella, pero además tiene la particularidad de que también son editados por ella. Ella tiene una editorial, se llama Corazón de Mango, y pues a través de esta editorial fue que sacó su libro. Entonces pues esa es la lectura, es uno de los cuentos que trae, es la lectura que les tengo para el día de hoy. No sé qué te parezca. Súper, súper bien. Pues sin más preámbulos, somos todos oídos para escuchar esta historia que nos traes el día de hoy. Ok, muchísimas gracias. Entonces sí, esto se llama Las Damajuanas, escrito por Beatriz Vanegas. Y dice así: vivían en la calle de la Estampa. La mayor se llamaba Inma y la menor Dama Juana. Pero esto es un decir, en realidad solo se llevaban 2 años. Inma había venido de Magangué y Dama Juana era del pueblo. Por ser nativa de Sacramento, su nombre se impuso sobre el de Inma, así que todos dimos en llamarlas las Damajuanas. Es en esa costumbre sacramentense de llamar niña a toda señora, doña o persona mayor que inspirara respeto, ambas se convirtieron en las niñas Damajuanas. Aunque a mí nunca me gustó igualarlas porque siempre creí que cada una de las Damajuanas tenía su manera propia de habitar Sacramento. Su casa pintada de verde olivo era sencilla y estaba ubicada en la esquina de más movimiento de la calle. Nadie recordaba desde qué época vivían allí. Para mí, siempre tuvieron 40 años y una tienda a donde mi madre me enviaba a conseguir botones y encajes para los vestidos que mi tía me cosía. La más amable era la niña Irma, sus cabellos cortos y peinados hacia atrás, dominados por el aceite Johnson, daban a su rostro tal adustez que era fácil suponer los raudales de paciencia que derramaba cada acto de su día.
Tenía tal serenidad para buscar el botón preciso en cada uno de los compartimentos del estuche transparente donde guardaba miles de todos los colores y formas, hasta que hallaba el necesario. Entonces cobraba, los envolvía en el papel de colores cortado en cuadritos, listos para hacer cometas. Guardaba las monedas en el cajón de madera y me decía que le diera saludos a mi mamá de su parte. La casa de las niñas damajuanas era una tienda, seguida de una trastienda dividida por un cancel hecho con sacos de urea a donde se empacaba el arroz pilado para la venta. Allí, en la trastienda, había una cama grande y otra chiquita, un ventilador, un escaparate que parecía un barco anclado y en ruina, y dos mecedoras de hierro tejidas con plástico. Después seguía el patio, que era el sitio más grande y bello. Tenían sembrado lirios, un palo de limón y dos de guayaba. Uno entraba al patio y veía cómo en el aire se cruzaban el aroma del limonero con el de la guayaba y el de los lirios. En esa amalgama no se distinguía cuál era el olor más sabroso. La tierra pisada era de color rapé y de ella emergía un palomar que a veces parecía que se iría volando en las patas de las cientos de palomas que aterrizaban a comer maíz partido, arroz sin cáscara y a darse un chapuzón en las vasijas plásticas llenas de agua que Inma siempre mantenía aseadas. Pero lo que más me gustaba de aquel patio era una inmensa escultura de barro que en forma de iglú permitía la entrada y la salida de una pala que despedía los más apetitosos olores. Olían a pan recién horneado, a molletes, a galletas polvorosas, a pan de agua, a galleta de panela, a bizcochos con bocadillo. Todas las tardes me enviaban a donde las damajuanas a comprar el pan para el desayuno y todas las tardes Inma aprovechaba un descuido de dama para guiñarme el ojo y echar en mi bolsa de plástico dos galletas polvorosas de más. Era la ñapa, me decía con picardía. Enseguida levantaba la voz para que dama escuchara. Estas polvorosas son las más deliciosas porque tienen un corazón de bocadillo para meter el dedo y llevarlo a la boca plena de dulce. Yo estaba de acuerdo. Una tarde, que fui como siempre a comprar el pan, noté que Inma estaba muy apresurada por atender a los clientes. Iba y venía de la tienda a la trastienda. Cuando llegué, me hizo pasar al patio y suplicó que la esperaba mientras despachaba a una señora que venía por 2 libras de ñame. Me senté en una mecedora y vi que en la cama grande estaba dormida la niña dama. A su lado, una mesita de noche llena de frasquitos de remedios. Estaba arropada en plenos 38 grados. El rostro de Inma cambió de la ansiedad a la angustia cuando puso su mano en la frente y el cuello de la niña dama. Con cuánta delicadeza la sentó y le dio una cucharada de jarabe. Con cuánta delicadeza dejó que la cabeza de dama se posara nuevamente en la almohada. Con cuánta angustia suspiró y caminó como quien se dirige a la horca a buscar los panes que desde hacía más de media hora yo aguardaba. Recibí mi encargo, entregué el dinero, pasé nuevamente por la cama donde la niña dama era un montón de espasmos y me subí a la bicicleta para pedalear calle arriba, pensando en que Inma había olvidado darme las 2 galletas polvorosas que siempre me obsequiaba de ñapa. Mi mamá me llevaba los domingos a misa. Escuchaba y era feliz con la banda de música que tocaba la Lorenza. Manuelito Flores nos extasiaba con sus solos de clarinete y después se unían con alborozo las trompetas, el bombo y los platillos de Adán alemán. Ir a misa era una fiesta. En esas estaba cuando de pronto vi que pasaban muy cerca de nosotras las damajuanas. Iban hermosas con sus mantillas negras. Dama caminaba un tanto endeble, pero el fuerte brazo de Inma sostenía su caminar. Dieron el último toque y entré con mi madre a misa. Situada detrás de ellas, podía observarlas a mi antojo. Me encantaba ver el cuchicheo de las damajuanas. Me embebía ver cómo Inma estaba pendiente de dama, cómo la ayudaba a levantarse luego del ofertorio. Mi mamá se acercó a ellas cuando terminó la misa y preguntó por la salud de dama. Inma aprovechó para sobarme la cabeza y guiñarme el ojo. Entonces me dijo que ya no se iba a olvidar más de darme la ñapa, que disculpara su olvido del otro día. Salimos de misa y vi cómo mucha gente indagaba por la salud de dama. Eran muy queridas las damajuanas, de eso no había dudas.
Las vi alejarse tomadas del brazo hacia la calle de la Estampa. A lo lejos solo se divisaba una calle de polvo amarillo transitada por decenas de feligreses que retornaban a sus casas. Mis ojos se alargaron detrás de un par de señoras con mantillas negras que iban felices conversando de lo lindo. Crecí y vi cómo envejecían las damajuanas, aunque su vejez era distinta a la de mi tía, por ejemplo. La vejez de ellas era una vejez serena, apaciguada. La vejez de mi tía, tal vez por sus 5 hijos, era una vejez angustiada. Muchas bodas presencié en la iglesia. En los festejos de los matrimonios siempre me encontraba con las damajuanas. En una de esas fiestas noté cómo Inma se embriagó y a Dama le tocó llevarla casi cargada a la casa. Eran muy buenas bailadoras. Cuando daban las 3 de la mañana, los parejos que se habían tomado desde el día anterior caían sobre las mesas y mecedoras fulminados por el ron. Las mujeres veían que apenas empezaba la fiesta, se quedaban sin parejos. Pero Inma surgía dicharachera, conjuraba la pesadumbre y con desparpajo invitaba: pues si no hay parejos, bailemos entre nosotras, o es que nos vamos a perder esta banda que suena tan bueno. Hasta que el día clareaba, las mujeres bailaban en la calle con los pies descalzos. Primero se emborrachaban los músicos de la banda que ellas. Yo veía cómo descendía el licor de las botellas y pasaba a las gargantas de las festejantes, pero esas mujeres seguían tan impávidas como si padecieran una sed insaciable. Mi madre era una de esas mujeres, y las damajuanas era una de las parejas que no perdía una sola pieza. Entre sueños, las veía abrazarse ante la indiferente ebriedad de las demás. Un día, Inma amaneció muerta en la cama de la trastienda. Fue un infarto, escuché que dijeron. Corrí hasta la tienda que ya estaba atestada de vecinos y casi me caigo del susto cuando escudriñé el rostro de Dama y percibí que en menos de un día le cayeron todos los años encima. Sus ojos verdes se volvieron grises de tanto salir por ellos unas lágrimas gruesas y silenciosas. Sus cabellos negros se platearon como si hubiesen estado expuestos a una nieve indeleble. No gritaba, no se daba golpes de pecho como se acostumbraba en el pueblo. Solo miraba y miraba a Inma, que parecía dormida, y entre más la miraba, más lloraba. Los dolientes se acercaban con tal recato que nunca había imaginado a mis paisanos capaces de ser tan respetuosos con el dolor ajeno. Siempre me pareció mágica la manera como en Sacramento los espontáneos voluntarios fabricaban la escenografía de la muerte en cuestión de minutos. Raudos entraban veladoras, sábanas blancas, floreros, cuadros de las ánimas del purgatorio, de la Virgen del Carmen y del Corazón de Jesús para decorar el altar al que no podía faltar el vaso de agua para que el alma de la muerta llegara en la noche a saciar su sed y no se quedara atascada en el purgatorio. Las sillas se dispusieron en círculo en un abrir y cerrar de ojos, y las mujeres más viejas vistieron bellamente a la difunta. Entonces vi cómo el patio cambió sus olores. Ahora expelía el olor del dolor que salía de las veladoras, de las flores de coral y de bonche que se sumaban a lo que debían oler las lágrimas de Dama y de los más cercanos a ella. Medio pueblo fue al entierro. Dama estaba desmadejada, pero entera. Soportó la procesión con el ataúd, el interminable sermón del padre, la entrada al cementerio. Sus sobrinas la sostenían porque creían que se iba a desmayar, pero no. Dama misma ayudó a entrar el ataúd a la bóveda con manos certeras tatuadas de venas como ríos verdes. Después regresó a la casa como quien marcha en una procesión y se sentó en una mecedora del patio a llorar en silencio y a levantar las manos para recibir los abrazos de pésame que fueron más de 100. A las 5 de la mañana mi madre y yo regresamos exhaustas a la casa. Dama se fue a vivir a la calle de la Luz, a casa de las sobrinas. Allí fue confinada a la cocina y a la crianza de cuanto niño le trajeran los sobrinos. Extrañamente para Sacramento, las 2 sobrinas, Griselda y María de los Ángeles, tampoco se casaron nunca. El año que cumplió 87 años, Dama murió de muerte natural, 20 años después de Inma. Fui al sepelio con mi madre y con mi hijo menor. Caminábamos como contando los pasos cuando veníamos de regreso del entierro. Entonces pasé por la esquina de la calle de la Estampa, que hoy se llama calle del Comercio, y a pesar de que en esa esquina ahora funciona un hotel, llegó a mi nariz un olor delicioso, suave, aromatizado,
un olor muy parecido al de aquellas galletas polvorosas, las que Inma me daba de ñapa y que tenían en el centro un corazón de bocadillo para saborearlo con fervor. ¿Qué te pareció? Uy, pues una historia súper, súper colombiana, ¿no? Por momento, sí, no sé, al principio pensé que era un poco extraña, como por esos saltos entre sucesos que estaba dando, como que Ujú, pensé que nos íbamos a enfocar mucho en la enfermedad de Dama y pues a partir de ahí se va a desarrollar la historia, pero ujú, había como salticos entre ese relato y después pensé que eso la hace todavía más colombiana, ¿no? Es como alguien que nos está contando la historia de estas dos mujeres como si estuviéramos entre vecinos. Entonces nos cuenta una cosa y después, pero también pasó tal otra. Y no hay como una línea temporal ni organizativa de esos eventos, sino que nos van contando que más o menos qué fue lo que pasó. Aunque ya hacia la mitad del relato pues empieza a tener una estructura un poco más clara, pues tenemos ya la enfermedad de Irma, su muerte, etcétera. mm. Pero sí, es una historia. Creo que todos tenemos una historia como la de las damajuanas, ¿no? Ya sea en la misma familia o algunas vecinas o alguna persona del barrio eh, que, que era tal cual como se describe aquí en esta historia. O sea, una persona que no sea colombiana, que no haya vivido en Colombia y que quiera darse una imagen más o menos de cómo es la vida de barrio, uh, básicamente era así. Me da como muchos recuerdos de infancia, como pues cuando sí lo mandan a uno a la tienda por el pan o a traer alguna cosa, ir a buscar a la miscelánea, que es como una tienda en la que se vende todo. Ir a buscar Mm, un botón, un borrador, alguna cosa para el colegio el día siguiente y encontrarse a un personaje como Dama o como Irma. ujú. Entonces sí, me pareció muy acogedor en ese sentido. Creo que es una historia que independientemente de cómo esté escrita o de los hechos que describa, mmm, si uno ha vivido en un barrio, en algún momento de su vida en un barrio colombiano, puede tener, le puede despertar muchas sensaciones ese relato. ¿Qué te pareció a ti? Sí, completamente de acuerdo. Digamos que pues es un relato, pues yo lo siento muy, muy cálido, ¿no? Porque es la narración de la vida, pero también es la narración de la muerte y es un relato muy evocador. Digamos que me gustó mucho el uso de los recursos, por ejemplo, los olores o algo tan cotidiano como bien lo dices, sí, ese almacén, esa miscelánea donde uno sabe que puede encontrar de todo y que la persona que está atendiendo, a pesar de tener de todo, sabe dónde está cada cosa y pues la vende y encima entonces el saludo para la familia, y además entonces pues lo más cotidiano que es como ir a comprar el pan, y pues ese tema de entonces la ñapa, que es el agregado al pedido que uno ha hecho, que es como por cortesía, y pues todas esas evocaciones de olores, de colores, pues es muy bonito y sí, lo que tú dices, creo que esos personajes que tanto, bueno, las tías solteras como esas personas que, bien lo decía la autora, como que siempre las había conocido de esa edad. Sí, creo que son bastante cotidianas, y bueno, digamos que estamos hablando de la autora, yo creo que al principio es un relato tan fragmentado porque estamos hablando como de recuerdos de niñez, ¿no? Pero apenas se va, pues la autora también va creciendo, por así decirlo, o el tiempo va pasando, pues esa historia se vuelve más clara, ¿no? Y empieza a hablar de otras cosas, ¿no? No solo
pues recuerdos, sino también me pareció muy bonito el relato de las fiestas, por ejemplo, porque pues no nos está mostrando siempre a los personajes sufriendo, sino que pues nos muestra también algo muy, muy, muy bonito y que muestra un desarrollo de personajes muy, muy intenso en en tan poco espacio, ¿no? Creo que tiene mucho mérito este relato por ese lado, ¿no? Sí, total. Y bueno, teniendo en cuenta el relato como tal, te quería hacer una pregunta y es que, Ujú, bueno, en este momento y hace muy poquito, hace menos de 2 semanas, salimos de un club de lectura y ahora estamos en otro, que de paso pues aprovecho y hago la cuñita para quien esté interesada, interesado. ujú, Estamos en un club de lectura de Mirabilia Libros sobre una ujú. antología de ciencia ficción iberoamericana. Entonces, si están interesados, pueden comunicarse con Mirabilia para poder asistir. Es completamente gratuito. Lo único que hay que hacer es leerse los cuentos y ya. Y bueno, Súper aun si uno lindo. no los lee, pues puede entrar a ver qué es lo que se dice. No hay ningún problema. Entonces, invitadísimas, invitadísimos. Y una cosa que hemos discutido ahí en esos clubes es, pues bueno, obviamente son de ciencia ficción, el relato de hoy claramente no lo es, pero hay algo que hemos estado discutiendo y es qué hace que esos relatos sean latinoamericanos, qué es lo que les da ese toque de que uno lo lee y dice esto es latinoamericano. Algunas veces hemos discutido sobre si es que el autor o la autora sean latinoamericanos y ya eso hace que el cuento sea latinoamericano, o si es el hecho de que esté ubicado espacialmente en Latinoamérica, que el cuento hable de cosas de Latinoamérica, cosa que en la ciencia ficción pues no tiene mucho sentido porque uno puede hablar de planetas inventados y pues bueno, ahí ya eso se sale completamente, pero pues bueno, esa podría ser otra característica. Sí. Una que ha surgido recientemente es si es el uso de coloquialismos o de regionalismos que le permitan a uno ubicar a ese narrador o a esos personajes en algún espacio latinoamericano, por ejemplo, no sé, un hablado argentino, un hablado chileno, palabras propias de Colombia, de Venezuela, etcétera. Mm, y aquí en este cuento del día de hoy, creo que no tenemos ninguna de esas características. Pues tenemos que estar ubicado en Sacramento, pero pues podría estar ubicado en cualquier otra parte y no pasa nada. Coloquialismos, pues si acaso la palabra ñapa, que es como el añadido o el extra que le dan a uno sin cobrarle, pero no Mm, es pues una palabra así supremamente extraña y aparece un ujú. par de veces y ya, el resto del relato tiene palabras pues muy comunes y corrientes, nada que diga esto es lenguaje colombiano por llamarlo de alguna manera. Y sin embargo se siente súper colombiano, o al menos a mí me parece. Mm, para ti, ¿qué características tiene este relato para que suene tan colombiano? ¿Qué lo hace tan colombiano como al menos a mí me lo pareció para poderlo catalogar de esa manera? Guau, bueno, pues yo creo que es bueno, no, sí, es una pregunta que nos hemos hecho muchísimo, pues cuando hablábamos de ciencia ficción latinoamericana, además porque bueno, en ese género yo siento que es más complicado aunque se necesitan más relatos, locales, ¿no? Digamos que no, lo que decíamos tal vez en alguna sesión, como que no era necesario irse tan lejos para hacer una buena narración, ¿no? Y creo que ese es uno de de las características que tiene este relato, ¿no? Yo creo que sin ninguna pretensión, pues nos está evocando cosas. Entonces, pues sí, no está lleno de colombianismos, pero sí creo que tiene situaciones muy cotidianas que hacen que, digamos, uno se identifique de pronto muy fácil, más allá del lenguaje que se esté usando, ¿no? Porque, como les decía, pues son temas muy universales, digamos, la vida, la muerte, pero en este caso creería que también los personajes un poco
el escenario que se usa, más que todo, pues los olores, elementos como es el olor, cuando nos describe el color de la tierra, por ejemplo, no, se toma mucho tiempo en describirnos, por ejemplo, la casa. Entonces creo que se toma un tiempo considerable en establecer ese mundo, ¿no? Ese universo, y siento que lo hace con elementos que son fácilmente reconocibles. Es decir, nos está hablando de temas muy universales, pero los está estableciendo en un contexto muy local. Y yo creo que aparte de eso, pues sin ninguna pretensión, ¿no? Es un relato de vida, es más o menos como una crónica de algo que pasó, un recuerdo, pero pues no pretende como más que eso, ¿no? No pretende ser como una bandera, un relato estrella, pues no, y creo que utiliza elementos y evocaciones que lo hacen de pronto que se sientan muy de acá, ¿no? Entonces, lo que les decía, ir por el pan por las mañanas, ese tema de ir a la miscelánea a comprar una cosita pequeñita, un hilo, un botón, una aguja, que son cosas que uno pensaría que están en la casa, pero pues cuando no las hay. Entonces, son como esos elementos que son también muy locales. Entonces, creo que hay temas universales enmarcados en un contexto muy local, y creo que lo hace que se sienta muy cercano, pues es la identificación de esos elementos, ¿no? Creo que los personajes también juegan mucho, digamos que hay una construcción ahí, a pesar de que los estamos viendo a través de los ojos de la narradora. Digamos que también se toma el trabajo de personificarlos, y de una manera muy, pues son señoras, pero se toma el trabajo de ponerlos en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, la misa, por ejemplo, bueno, digamos que ahí tiene unos elementos, pues yo diría muy caribes, porque pues el tema de las mantillas de las señoras, la importancia de ir a la iglesia como ese evento social también. Entonces sí, creo que tiene bastantes elementos que pueden relacionarse con la cotidianidad. Aún así uno no lo haya vivido, por lo menos lo ha escuchado o lo ha visto. Entonces sí, pues igual, no creo que, es decir, no creo que solamente se sienta muy colombiano, o sea, yo creo que cualquier persona lo puede entender y eso, pero pues el uso de esos elementos despiertan muchas cosas que en Colombia pues hemos vivido. Entonces creo que es más que todo por ese lado. Sí, de acuerdo. Yo creo que el punto está, o al menos para mí, esa identificación se da por algunos detalles muy sutiles que nos permiten, al menos a nosotros que hemos vivido aquí pues prácticamente toda nuestra vida, identificar eso como un escenario meramente colombiano. Ahora me queda la duda con lo que mencionabas, si tal vez de pronto pues los países latinoamericanos en general tienen muchas similitudes entre sí. Me queda la duda de si de pronto alguien de, no sé, de Perú, de Ecuador, de Venezuela, uh, lee un texto de estos y se imagina una zona más afín a donde ellos han vivido. Y pues me queda esa duda precisamente por esos detalles que me hacen sentir el cuento como un cuento latinoamericano y en específico como un cuento colombiano. Retomando lo que algunas de las lecturas que hemos visto en estas 2 semanas de textos colombianos, tenemos pues de nuevo unas descripciones de las casas, por ejemplo, que Mm. son descripciones muy no son extremadamente detalladas, pero sí nos dan un bosquejo de las casas medianamente antiguas que había en varias zonas del país. Entonces, teniendo en cuenta que, pues, por ejemplo, no sé si esa historia ya no se mantiene tanto, por lo que las ciudades pues han tenido unas modificaciones arquitectónicas
y estructurales bastante grandes. Pero si uno va a pueblos, esas estructuras todavía se mantienen de arquitecturas coloniales y pues es de esperar que, por ejemplo, países iguales al nuestro, países latinoamericanos, tengan esa misma estructura. Entonces es probable que alguien, no sé, en Perú, en Venezuela, en Ecuador, también haya visto alguna vez en su vida una casa como las que se describen en estos cuentos, porque pues tienden a ser muy parecidas por esa arquitectura colonial en la que están basadas, al menos en los pueblos. Y hemos visto que estas historias que hemos leído de la región Caribe tienen mucho de esos elementos, de esas descripciones de esas casas. Entonces me parece que es un elemento clave que nos permite ubicarnos espacialmente en esa zona latinoamericana. Otro detalle que remarca mucho eso y que tú ya lo señalaste es la descripción de los olores. Pareciera que aquí somos muy, o bueno, no quiero decir que sea una característica propiamente de Latinoamérica, pero sí parecemos ser muy olfativos y con olores sobre todo de cosas como de comida, cosas dulces, cosas de ese estilo. Tenemos el olor del pan, que pues aquí en Colombia, bueno, no sé si en todas partes, pero mucha gente que yo conozco, pues pasar por una panadería es una tentación irresistible precisamente por ese olor de pan recién horneado que uno no se aguanta. Y en cada barrio hay por lo menos 2 o 3 panaderías en las que uno se encuentra eso, entonces el barrio huele, hay unas horas en las que huele a pan por donde uno se meta, entonces es algo muy evocativo y pues como nuestros espectadores sabrán, pues el olfato es un sentido que le evoca a uno muchas memorias, que se conecta mucho con esos recuerdos. Y aquí también tenemos el olor de las plantas, que también recupera esa biodiversidad tan grande que hay en nuestros países. Entonces el olor de la guayaba, el olor de alguna fruta tropical, que le despierta a uno también esas sensaciones de que está en medio de un patio caribe, no importa que sea cualquier país de acá, pero un patio muy, muy caribeño, entonces, o muy latinoamericano mejor. Entonces creo que son esos pequeños detallitos los que nos permiten identificar ese tipo de cosas. Otro que tú mencionaste y que también me pareció muy importante fue el asunto ritual, tanto en la parte de la fiesta como en la parte del entierro, que son cosas muy, muy culturales. Y esos detallitos no tienen que ser así supremamente exagerados como describir de cabo a rabo cómo fue la fiesta o cómo fue el entierro, sino que con cositas muy pequeñitas uno puede ubicar eso dentro de una cultura latinoamericana que le permita a uno identificarse con eso. El asunto de los entierros creo que es muy diciente. Cualquiera que haya visto una película gringa, al menos a mí la primera vez que veía esas recepciones de los entierros, a mí se me hacía supremamente raro porque eso es algo que uno acá no ve. Que no sé, que se haga un banquete en la casa y la gente lleva comida y se reúnen todos en la casa y ahí en la casa está el féretro, cosas. No sé tampoco si se haga así en todas las zonas de Estados Unidos, pero pues eso es lo que uno ve, ¿no? En las películas al menos. Aquí en Colombia y en Latinoamérica es muy diferente y dentro de la misma Colombia hay zonas que esos rituales son muy diferentes por cuestiones culturales. Entonces, esos son detallitos que creo que permiten impregnar al cuento de una cultura muy particular con la que nos podemos sentir muy identificados. Lo mismo la fiesta, pues una fiesta en Colombia sin rumba y sin baile, pues no es una fiesta, es cualquier cosa. Que también distan un poco de las fiestas europeas o las fiestas norteamericanas, no porque no haya música y baile y la cosa, sino por el tipo de baile, por la sensación que le queda a uno cuando describen que estas mujeres se quedaban sin parejo y se ponían a bailar entre ellas. Eh, pues uno no se las imagina bailando trans, por ejemplo, o bailando electrónica o algo por el estilo. Uno se las imagina bailando salsa, merengue, cumbia, alguna vaina así. Um,
pero no es porque uno sepa que el cuento es de una autora colombiana, sino porque esos pequeños detallitos que va soltando por ahí cuando describe esos eventos le dan a uno esa impresión o hacen que uno conecte la fiesta con esa forma de ver el mundo desde nuestra cultura que nosotros tenemos. No sé, por ejemplo, cómo Ujú. un estadounidense o un europeo se imaginaría esa fiesta, pero yo me la imagino como, no sé, una de las 3 o 4 fiestas de 15 o alguna de las fiestas de matrimonio a las que he ido, en las que sí, empieza a rotar trago por todo lado y la gente se pone a bailar toda guapachosa y eso es una fiesta latinoamericana y yo me la imaginé así por esas Mm, descripciones detalladitas que daba el autor. mm, Entonces, yo creo que ese punto de que nos permite saber que esto fue escrito acá está no tanto en la exageración, no tanto en el remarque de es que estamos, o sea, escribir literal, estamos en Bogotá, Colombia, estamos en Sucre, estamos en, sino a través de pequeñas muestras literarias, muestras lingüísticas que nos llevan a ver que ahí hay una cultura detrás y que hay que interpretar los eventos que están pasando ahí con base en esa cultura que nos están proponiendo. Creo que eso es un mérito muy grande de algunos autores. Y ujú, creo que es algo que, pues hablando de nuevo con este asunto de cómo escribir o de la escritura de nosotros mismos, es algo que vale la pena tener en cuenta. Si alguno de nuestros espectadores quiere dedicarse a la escritura o algo por el estilo, pues creo que a veces se sufre mucho con eso, como por poner esa impronta de esto es latino o esto es colombiano o esto lo hice yo. mm, Y, y pues estos cuentos nos permiten notar que no es necesario exagerar el asunto, no es necesario usar palabras que digan es que esa palabra es colombiana o así se habla en Colombia o algo que hemos discutido aquí entre nosotros también, que muchas veces las cosas colombianas se asume que van a estar llenas de groserías y groserías colombianas o ciertos temas muy entre comillas colombianos para que eso mm, sea o se pueda identificar de esa manera. Y no es necesario, esta es una historia como tú decías común y corriente, normalita, es la historia de dos hermanas, no tiene nada de extraordinario, no tiene nada de raro y se siente, de todas maneras se siente muy, muy latinoamericana. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo lograr eso sin necesidad de ser exagerado, sin necesidad de apelar al coloquialismo fácil. No quiero decir que no se deba usar o que no se pueda usar, sino que se use pero bien y simplemente usando nuestros conocimientos de la cultura para poder meterla dentro del relato. mm. Sí, completamente de acuerdo. Creo que además, pues bueno, personalmente creo que está muy bien balanceado, es decir, tenemos esos contrastes tan bellos entre, bueno, por ejemplo, la escena de la fiesta, que aparte de darnos un trasfondo cultural, ¿sí? Como ubicarnos de pronto en esa cultura, también nos da mucha información sobre los personajes, pero además nos da un contraste con las escenas que vienen, ¿no? Que pues es la escena del el entierro, el funeral, y fuera de eso, pues ya como también se va, pues se va dando una despedida de esos personajes, ¿no? Entonces, pues primero la convivencia con Inma, después como la descripción de cómo las veía ella a lo lejos y finalmente también pues esa despedida con Dama, ¿no? Entonces creo que son unos equilibrios muy bien trenzados y yo pensaría o me atrevería a especular que eso viene también de la formación de la autora y de pues que también escribe poesía, ¿no? Esa es como la virtud que yo siempre he admirado, es que pues
al cultivar la poesía, pues se logran este tipo de textos, ¿no? Pues muy equilibrados, ni una palabra sobra, ni una palabra falta. Digamos que la historia está contada completamente y digamos que se le da un final. em, También evocando esos sabores y esos olores, pero pues todo va súper equilibrado. Entonces siento que también es un mérito de la autora, pues lograr eso, ¿no? Y contarnos una historia también, lo que les decía antes, que cuenta o toca temas pues muy universales, la vida, la muerte, la enfermedad, por ejemplo. También me pareció muy bonito el tema de que yo por lo menos pensé que Dama era la que iba a morir, o bueno, cuando nos comentaban esto de que estaba enferma y todo esto, y es un contraste muy bonito llegar al final y ver que no fue así, ¿no? Entonces, pues, digamos que siento que eso está muy bien trazado, muy bien planeado en la estructura del texto, y como resultado, pues, hay una historia que se cuenta completa con una construcción de mundo muy sólida, em, y pues todo está como dentro de su lugar, ¿no? Digamos que yo no, es lo que les decía, no siento que le sobre ni le falte nada, porque se está contando es decir, se está mostrando y no se está describiendo muchísimo. Tenemos diálogos, pero pues está todo muy bien equilibrado. Yo pensaría que eso viene también de cultivar la poesía. No sé, y eso lo hemos hablado antes. No sé qué pienses al respecto. Sí, yo creo que eso sí le puede dotar a este tipo de autores y autoras de una facilidad para manejar el lenguaje y también no solo una facilidad, sino una cierta mm, como mística a la hora de buscar las palabras adecuadas para narrar estos hechos. Y pues bueno, en el hecho de que estén tan enfocada, de que esté tan enfocada, por ejemplo, en la cuestión de los olores, la descripción de esas Ujú, sensaciones que se crean a partir de eso, mm, ujú, creo que eso le dota al texto de algo muy valioso y es precisamente evocar esas emociones. Um, tal vez si la autora no ejercitara tanto el asunto de la poesía, no digo que no se lograra, pero de pronto se lograría con unos matices diferentes. En este ujú. caso, pues me parece que el texto está muy enfocado precisamente en eso. No es un texto mmm, como salamero, como cursi o algo por el estilo, sino que es un texto que nos muestra como esa transición de las mismas emociones que están sintiendo los personajes a través de lo que nos va narrando, por ejemplo, y pues como tú decías, está muy bien logrado en términos del lenguaje que se usa, porque no es exagerado, Ujú, no sobran palabras o no sobran expresiones así para hacerlo más, como más sentimentalista, sino que ujú, a través de pequeñas cositas uno va viendo, por ejemplo, pues las sensaciones de esta niña cuando iba por el pan y le daban su ñapa y pues era como un ambiente como que se nota que había una especie de cariño ahí y pues también lo que pasa cuando ella la sientan ahí en la silla y ve a Dama enferma y a Irma cuidándola. No son descripciones así como, no, si la pobre dama estaba agonizando, bla, 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 sino que son descripciones muy bien logradas en pocas palabras que permiten transmitir lo que está pasando en esa escena sin necesidad de sobrecargarla de cosas ni de volverla de pronto repetitiva o aburrida o cursi en exceso, sino que es una transmisión efectiva de lo que está pasando ahí, no tanto a nivel de descripción, porque pues la descripción también está, sino a nivel ujú, de emoción, de qué es lo que está pasando ahí emocionalmente en ese momento. Y creo que por eso ujú, tenemos también pues el asunto de la fiesta, el asunto del ujú, entierro, cómo a través de la descripción de Dama cargando el féretro y cómo muestran que tan pronto su hermana murió, pues ella
como que envejeció de repente, la descripción de los Ujú. ojos, del pelo, todo eso nos permite ver lo fuerte que fue para ella esa muerte, lo duro que le pegó sin necesidad de estarnos diciendo, de nuevo, es algo que creo que es más cinematográfico que literario, pero creo que aquí funciona muy bien, y es que no nos están contando, sino que nos están mostrando lo que está pasando a través de esas descripciones, y eso me parece muy bien logrado, al menos desde mi punto de vista. Sí, completamente de acuerdo. Pues bueno, es otra autora que pues les presentamos, como les decimos. Pues bien, es también docente, digamos que es una autora pues que tiene un trasfondo bastante completo. Y pues creo que eso se puede ver en este texto. Entonces, no, pues la invitación está abierta, como les digo. Este cuento está en una antología que fue editada por la editorial de esta misma autora, entonces pues aún más válido. Entonces es pues la invitación para que si les gustó, pues entonces puedan conocerla más, si les interesa de pronto la obra poética que tiene. También tiene una obra periodística, pues leía que, por ejemplo, dentro de esa misma editorial, pues había editado libros de crónicas. Entonces, sí, pues la invitación está, una autora para que puedan conocer y disfrutar en lo sucesivo, ¿no? Claro que sí, como siempre con estas autoras y estos autores, pues la idea del espacio es conocerlas y conocerlos, tanto Ujú. pues por parte de las personas que nos están viendo como en nosotros mismos también, como les decíamos en una emisión anterior. Aquí aprendemos todos, y nosotros creo que somos de los primeros pues al hacer la búsqueda de los textos, pero es Ujú. precisamente para eso, para que entre todos, entre ustedes y nosotros, podamos conocer un poco más de estas literaturas nuestras que a veces pasan un poco por debajo del radar, y, Ujú. y promover esa lectura o leernos a nosotros mismos en esas claves de lo que cada una de las regiones tiene para contarnos. No tienen que ser así historias como hablamos la sesión anterior, no tienen que ser historias así súper arraigadas en la región que estamos explorando, pero sí, pues estamos viendo esas distintas voces de las autoras y los autores de nuestro país para seguir conociendo tal vez historias que de otra manera no habríamos conocido. Entonces, como siempre, la invitación es a seguir leyendo a estas autoras, a estos autores, conocerlos. Si les interesa o les llama la atención, pues buscarlos. No es muy complicado encontrar, a veces sí, pero en general no es muy complicado encontrar, aunque sea alguna cosita así sutil que le permita a uno encontrar más cosas de estos escritores. Entonces, pues nada, invitadísimos a que sigan buscándolos, y nosotros también pues las invitamos y los invitamos a seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Recuerden que aquí en Twitch le pueden dar clic al corazoncito que está por acá abajo para que no se pierdan ninguna de nuestras emisiones. Ahí les llega la notificación cuando estamos en directo. No cuesta nada, es completamente gratis, solo le tienen que dar clic al corazoncito y listo, y Ujú. estarán conectados con nosotros a través de Twitch. O si nos están viendo en otras plataformas o desde otras partes, también estamos en YouTube, en nuestro canal de Uno de Cada Estantería. Allí se suben los videos para que los puedan ver con calmita. Si no tuvieron tiempo el día de hoy, lo pueden ver después. O si llegaron un poquito tarde y quieren saber de qué estábamos hablando, pueden revivir ahí todas las lecturas que hemos hecho. También las pueden compartir, nos pueden dejar sus comentarios, sus me gusta, sus no me gusta, todo eso nos sirve mucho. Y también estamos en Instagram, Twitter y Facebook, en donde estamos compartiendo constantemente información eh, referente a literatura, libros, autores, eventos, convocatorias, etcétera, todo lo que hay
por ahí en el mundo que nos compete aquí en uno de cada estantería, y también obviamente les estamos presentando nuestros propios proyectos, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Entonces por allá nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, sus ideas, si quieren que leamos algo o quieren leer con nosotros. Recuerden que este espacio es completamente abierto, entonces pueden venir a leer con nosotros o nos pueden recomendar qué les gustaría ver, qué les gustaría que hiciéramos aquí en el canal. Pues la idea es que esto lo construyamos entre todos y pues bueno. Eh, sí, estamos ahí, sí. Se me fue la señal un momento. Mm. Listo. No sé si tienes algunas palabras de cierre. Sí, las de siempre, las reiteramos la invitación, todo lo que dijo Iván, estamos en todas las redes sociales, recuerden, este espacio es de ustedes y estamos muy contentos con todo su apoyo, los comentarios que nos dejan y además les recordamos que tenemos a nuestros liter amigos, si quieren verlos de cerca pueden visitar nuestro Instagram, están disponibles por tiempo limitado. Si quieren decirle a una persona que quieren mucho, a una persona cercana, cuánto la quieren, cuánto la admiran, cuánto desean de pronto ser como esa persona o quieren resaltar alguna de sus cualidades, pues bueno, ahorita tenemos estos 4 personajes que encarnan algunas cualidades y que pues lo pueden regalar, se los pueden dar a cualquier amigo, familiar y así unirnos a través de lo que más nos gusta, que es la literatura. Entonces están muy invitadas, invitados a que los vean. Si quieren encargarlos, pues también estamos muy pendientes de sus pedidos. Así que nada, esperamos que les haya gustado esta lectura y la invitación queda muy abierta para que nos veamos mañana en este mismo horario con una nueva lectura. Por ahora les deseamos una muy feliz noche y ya saben, nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao, que estén bien.